En contraste con los charlatanes y animadores que procuraban de una u otra forma llenar sus propios bolsillos o resaltar su renombre público, y a pesar de tener como apóstol de Cristo ciertos derechos que podrían haber llevado a los tesalonicenses a reconocer al apóstol, Pablo adoptó deliberadamente una estrategia distinta de ministerio en Tesalónica. ¿Cuál habría sido aquella estrategia y su motivación? Descubramos este evento juntos. No te desconectes. Por amor al Evangelio, evitó conductas que pudieran cuestionar la integridad de este. Por una parte, su discurso era valiente y convincente. Por otra, sus actos se caracterizaban por la delicadeza y el cuidado y estaban motivados por el amor. Pablo y sus compañeros no solo predicaban el Evangelio, sino que noche y día también trabajaban, probablemente a la luz de lo que relata en el libro de los Hechos, como fabricantes de tiendas, o quizás de un modo más general como curtidores. Pablo y compañía renunciaron deliberadamente a cualquier derecho apostólico o sostén financiero, específicamente para no ser una carga económica para nadie. Esta decisión de trabajar puede ser paralela a la práctica de los filósofos del helenismo, que consideraban beneficiosos que los vieran en medio de la sociedad, poniendo en práctica sus enseñanzas en medio de las dificultades. Es probable también que ofrezca una clave para algún entorno en el que Pablo evangelizó y discipuló. El taller donde él y sus colegas operaban era un lugar reconocido para el debate y la instrucción. A la vista de las largas horas que su ocupación de baja remuneración le exigía, es probable que por necesidad el apóstol llevara a cabo alguna de sus actividades misioneras mientras trabajaba. Y lo más importante, la decisión de trabajar refleja uno de los principios paulinos fundamentales: no aceptar ninguna contribución económica de aquellos a los que les predicaba, con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Por otra parte, el Evangelio, que se basaba en el amor y la abnegación de Jesús, no podría ser presentado de forma adecuada por predicadores que insistieran en sus derechos, que se deleitaran en el ejercicio de autoridad y que sacaran el provecho que pudieran de la obra de evangelización. Pablo fue modelo de un claro sentido de preocupación por la integridad del Evangelio. Los habitantes del mundo antiguo estaban muy familiarizados con los charlatanes itinerantes, los presuntos obradores de milagros y timadores, personas de suave y persuasivo discurso, cuya elocuencia escondían sus objetivos principales: acentuar su reputación, logrando la adulación de las multitudes y llenarse los bolsillos. Una fina capa de terminología religiosa filosófica era meramente un pretexto para la avaricia. Hablar en público en un contexto semejante era con frecuencia poco más que una atracción secundaria caracterizada por el fraude, la adulación, motivos impuros y engaño. Precisamente por las generalizadas percepciones negativas y la profunda sospecha causada por los predicadores itinerantes, fue muy cuidadoso en cuanto a la forma de presentar el Evangelio. En pocas palabras, procuraba proclamar honradamente la verdad del Evangelio. Pablo era además extremadamente cuidadoso con respecto a los asuntos financieros. En primer lugar, se negaba a aceptar dineros de aquellos a los que evangelizaba, para que no pensaran que era alguien que se beneficiaba de aquello que predicaba. A diferencia de muchos, Pablo no era de los que traficaban con la palabra de Dios. En lugar de ello, como deja bien claro en este pasaje, trabajaba para su propia manutención, para proclamarles el Evangelio de Dios y no serles una carga. Cuando más tarde se vio implicado en recoger una ofrenda de Macedonia y Acaya para aliviar la situación de los creyentes de Judea, se aseguró de que algunos de la congregación que habían ofrendado fueran a entregarla a Jerusalén. Los delegados incluyeron a 2 de Tesalónica, Aristarco y Segundo. Como resultado del esmero paulino por la integridad del Evangelio, fue capaz de poner a los tesalonicenses y a Dios por testigos de la forma santa, justa e irreprochable en que fue su conducta mientras estuvo en Tesalónica. Y lo más importante fue que los tesalonicenses aceptaron el Evangelio como lo que realmente es:
palabra de Dios. El comportamiento y la conducta de Pablo no comprometieron ni pusieron en duda el mensaje que proclamaba. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, amigos. Y como palabras finales podemos concluir que al revisar la historia nos damos cuenta que los tiempos no han cambiado demasiado. Es habitual encontrarnos hoy en día con muchos ministros de iglesias que muestran un excesivo interés por los aportes económicos, dejando de lado un modelo como el que hemos revisado del apóstol Pablo, que viviendo austeramente generaba su propio sustento. Un abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima.